Hola, Hola. bienvenidos otra vez Bienvenidos. a un episodio de Genias. Les tenemos que contar que nosotras en Navidades intentamos grabar en persona, ¿verdad? En casa de un amigo, pero el audio quedó muy mal. No Entonces, intentamos, grabamos en realidad. Es sí, decir, exacto. quedamos un día que teníamos una cena, ¿no? Un poquito antes, bellas, divinas, espectaculares Tenía para grabar este súper episodio. buen día de pelo yo. Y yo Y- también había ido a la pelu. Bueno, estábamos muy guapas, por desgracia, no hemos podido aprovechar el episodio grabado porque, como dice Andrea, tuvimos problemas de sonido. Y lo primero es que nos escuchéis bien, porque si no, ¿qué sentido tiene el podcast? Exacto. Entonces, nada, decidimos volver a grabarlo porque es que no era ni salvable. Hannah me dijo, y en la edición tal, y yo, Hannah, No es se que no, puede. se distorsiona, es terrible. Y si ya no tenemos tan buena imagen, o sea, tan buena calidad de imagen, le dije, por lo menos el audio que se oiga Que sea un bueno, sí, sí, es poquito verdad, mejor. es Así verdad. que nada, Hannah va a fingir sorpresa y admiración por todo lo que le voy a contar. Aunque bueno, Exacto. yo hoy lo estaba leyendo y digo, capaz se olvidó de lo que le conté. Finge Bueno, demencia. es verdad que hace ya 3 semanas, por lo menos, que lo grabamos, André. Sí, sí, sí. Recuerdo lo principal porque es muy interesante la genia que nos trae Andrea hoy. Además tiene muchos datos curiosos chulos, spoiler. Pero mira, luego incluso pensé que estuvimos a punto en esa cena de comentar el dato más curioso, Y pero no lo no lo hicimos. comentamos. No. Así que por una vez nos callamos nosotras, que eso sí que es raro. Sí, sí, es verdad. Es verdad que queríamos hacer que mi hermana ¿Te acuerdas? hacer una prueba para ver si Astrid oye este podcast. Había escuchado el podcast, Claro, el el parco con mi madre, podcast. el podcast. Pero bueno, que próximamente nos vamos a ver en persona y entonces vamos a tratar de grabar ya Grabar el más episodio en y persona. quizás también podemos debatir exacto lo de que habíamos comentado también en el anterior episodio, de capaz empezar a hacerlo preparándonos las dos, quizás una parte y la otra, y hacerlo un poco más completo. Pero en este caso Sí, va a seguir siendo Andrea. Yo tengo algunas preguntas que hacerle y vamos a ver qué nos cuentas. vamos. ¿Qué genia nos traes hoy? Ok. La genia de hoy es Isabel Sendal, que bueno, yo en su día cuando lo grabamos, no le dije a Ana que sí le sonaba eso y creo que no te sonaba, ¿no? Que yo te decía, de No, época COVID, tal. sí, exacto. Me sonaba algo a COVID, pero no caía en en quién era. Porque en Madrid, bueno, yo pasé el COVID en Madrid y se volvió muy famoso porque el Sendal fue un hospital como ambulatorio provisional que montaron en Madrid para atender a la gente con COVID. Mm. Y se llamaba Fue uno Elizabeth Sendal. que montaron particularmente rápido, ¿no? Algo así, Sí, André. sí, Fue sí, como en sí. cuestión de días tenían ya Sí. habilitado para un montón de Era como pacientes. una tienda, o sea, era así, era un hospital Ujú. provisional. Bueno, entonces, ¿por qué elegí Isabel Sendal? No me acuerdo muy bien dónde, creo que fue, le decía a Hannah, no, creo que fue un podcast que oí y me pareció interesante. Yo digo, claro, me suena de esto. Y ahora van a ver, tiene mucho sentido que hayan puesto ese Mm. nombre en este hospital em, temporal en Madrid con la historia que les voy a contar. Y elegí una enfermera, bueno, ya falleció, es de los años 1700, pero elegí una enfermera porque siento que es una profesión que está como muy descuidada y muy Ujú. estigmatizada y que las enfermeras y los enfermeros trabajan muchísimo. Luego, por ejemplo, mi hermana siempre tiene problemas de tema de contrato, que nunca tienen contrato fijo, es como te tiene que jubilar a alguien, morir a alguien o lo que sea para ellas tener como una estabilidad laboral. Entonces, bueno. Ujú. A ver, y lo que decía era que era una prueba para ver si mi hermana oía el podcast. Escuchaba eso, Porque sí. si no me dice nada, es que eres tremenda rata. Sí, lo que dijimos también con Andrea, porque estamos intentando traer genias de la actualidad, pero bueno, en este caso, esta genia vale la pena. Y aunque ya no esté, bueno, estuvo su nombre en la actualidad, lo trajeron por algo, entonces vamos a que Andrea nos cuente su historia. Bueno, y quiero decir una cosa que le estamos comentando Hannah y yo, que es que una de nuestras oyentes, Aurora, una Mm. amiga mía, me comentó que si no le escribíamos a las genias cuando hacíamos el episodio, obviamente a esta genia no, y a lo mejor a Murati tampoco, porque esta no habla, seguramente no habla ni español, pero a las genias de Hannah vamos a hacer el intento de escribirles. Sí, El vamos episodio. a intentar contactarles y mira, quién sabe, lo mismo acaba Sí. surgiendo una entrevista real Ah, o puede ser algo más interesante, así pero que al menos nada. que sepan que estamos hablando de ellas, les estamos dando visibilidad y oye, es una promoción gratuita, Sí, sí. aunque sea a pequeña escala y Ujú. No, pero humildemente. imagínate que hubiera unas chicas que te escriben y que hasta las que hicieron un podcast de ti. Ay, yo me sentiría No, súper no, feliz, ¿sabes? es todo un halago, yo creo, es todo un Sí, halago al final. Mm. por eso. Vale, entonces,
Isabel Zendal es una enfermera española que nació en La Coruña en el año, es A Coruña, no La Coruña, ¿verdad? A En A Coruña, sí. Coruña, en 1773 y era rectora de un orfanato. Entonces, ¿por qué es famosa también? Y yo me leí un libro, y por cierto, no te lo dije, pero ese día que grabamos, vi el libro en casa de mi hermana. O sea, tienes la Ah, oportunidad de leerte ese libro. Em, porque básicamente este episodio es para Astrid. em, porque se volvió famosa porque fue la encargada de cuidar a los niños en la expedición que se hizo desde España hasta Latinoamérica para la vacunación. Entonces yo voy a explicar un poco de dónde surgió todo esto, ¿vale? Y por qué pasa todo esto. Es una expedición que fue como promocionada por un rey español y el jefe bueno, de la expedición se llamaba Francisco Javier Balmis. Y la función de Isabel era cuidar a los 22 niños que iban desde los 3 años hasta los 9 años, desde España hasta Latinoamérica, y la función era crear una campaña de vacunación en Latinoamérica, ¿vale? Entonces ya ve el sentido la relación que tiene con el COVID, ¿no? Eh, Ujú, ella hizo, ¿sabes? Y se le conoce como la primera enfermera en la historia en una misión internacional. Ah, y ella hizo dos, o sea, ella también cuidó, lo hicieron otra expedición a Filipinas, y ella también cuidó como a esos niños de Filipinas. Claro, ujú. lo que yo le comentaba a Hannah era, al final es muy curioso, ¿no? Otra vez la mujer al cargo de los cuidados, ¿no? Pues Al necesitaba cuidado de niños, de además. niños, exacto, o sea, hace una Pero expedición. espera, Ah, cuéntanos un poco más de esto, André, para que ah, explicarlo así paso a paso, el por qué, el motivo de la expedición, ¿no? O por vale, qué sí, qué es lo que iban a llevar o a intentar llevar, ¿no? Para empezar a vacunar en el sí, destino y por qué con niños, ¿no? También. claro, Explica que es lo más interesante del Exacto. cuento. Vale, voy a hacer un poco de background de la vacuna, de cómo surge y tal, ¿vale? Ujú. Entonces, en esa época había una epidemia de viruela, que ahora ya creo que por suerte está erradicado, aunque a lo mejor algunos países No todavía sé, hay. a lo mejor en algunos países Sí. todavía hay. Había una epidemia de viruela, ¿vale? En esa época. Y en Gran Bretaña hay un doctor, un científico que se llama Edward Jenner, que identificó que había unas mujeres que se llamaban las lecheras, que trabajaban con vacas, por eso se llama vacuna de las vacas, que ellas no obtenían el virus, o sea, les daba el virus de la viruela, pero no tan fuerte, ¿vale? Les daba como la Ujú, variante animal, porque como estaban trabajando con las vacas, a las vacas les daba viruela, pero ellas, cuando les pegaba, vamos a decir, la viruela de las vacas y quedaban como inmunizadas a la viruela humana. Entonces, ujú. Edward Jenner empezó a ver esto, ¿no? Que las mujeres que trabajaban con las vacas no les daba la viruela humana tan fuerte. Y lo que hizo fue una cuestión que a día de hoy es muy peligroso, ¿vale? Porque tú primero, bueno, lo inoculas como en una placa de Petri. Ah, ¿qué tal? Ojo, ¿eh? Ojo, Andrea, científica. Eh, Embarazada. O sea, no, las vacunas, por ejemplo, tú primero haces una serie de pruebas primero en animales o en otras cosas antes de que hacerlo directamente en un humano. Bueno, lo que hizo este tío fue agarrar directamente con una inyectadora de una pústula de una vaca, sacó bueno, inyectó, ¿no? Lo que fuera que hubiera en esa pústula y se le inyectó a un niño. Se le inyectó a un niño, Mm, desconozco si el niño era familiar o no, lo que sea. Entonces el niño desarrolló, o sea, tuvo la enfermedad de la viruela de la vaca, pero luego cuando lo inoculó con la viruela humana, el niño, perfecto. Y entonces, claro, ahí se descubre la vacuna. Le dice, ujú. hey, que aquí hay una cuestión que hace que la viruela de la humana no te dé tan fuerte. Entonces, todo el tema, claro, eso se descubre en Este Europa. es el primer dato interesante. Vacuna por las vacas, Por que las yo no lo vacas. sabía. Claro. Entonces, el segundo dato interesante es cuando, como en Latinoamérica, España tenía muchas colonias, ya habían vacunado a la población aquí y querían hacer una campaña de vacunación en Latinoamérica, que Isabel Sendal, que eso se me olvidó decirlo en el otro episodio, ella era como la project manager de estas campañas de vacunación también. O sea, no fue Me que encanta llegó. Project Manager en el 1700, ¿eh? Bueno, pero sí, era como la cabeza del Claro, proyecto encargada de, sí, ¿no? que aquí lo tenía, a ver. Bueno, sí, como el de todas las campañas de vacunación, no fue que ella llegó y solo estaba encargada
de cuidar a los niños, ¿no? Sino que cuando llegó allí también fue la encargada de toda la coordinación y la estructura de todo el proceso de vacunación de la campaña. Entonces, como en esa época no había neveras y tenían que hacer esta expedición a Latinoamérica para llevar la vacuna, utilizaron niños, que esto también es bastante polémico porque utilizaron Mm, niños huérfanos. Pero, otro dato curioso, Isabel Zendal tenía un hijo, ella era madre soltera, que a día de hoy no se sabe quién es el papá. O sea, hay muy ujú. poca documentación sobre ella porque me estuve leyendo como unas entrevistas de un historiador, que Javier Moro, que es el autor del libro este que yo me leí, que ¿Del se libro? llama, sí, ay, ¿cómo se llamaba? Javier Moro, bueno, A Flor de Piel, es A que lo flor tengo de acá piel. y digo, es que cómo se me va a olvidar eso. Este Javier Moro estuvo hablando con un investigador que él dice eso, que hay muy poca documentación escrita, de incluso después de la expedición, lo que pasó con ella, solo se sabe que se quedó en México y falleció en México y ya, ¿no? Entonces, claro, es muy polémico porque utilizas a niños Ujú. huérfanos, que yo me acuerdo ahora, pequeño paréntesis, en bachillerato, hay una película que vimos en filosofía que era de una farmacéutica que utilizaba a vagabundos para probar, Mm. claro, y eran vagabundos que o a lo mejor no estaban registrados, no había ni un censo con ellos, entonces si se morían, da Sí, igual. nadie iba a reclamar sus vidas y un poco lo Ajá, mismo con los huérfanos, ¿no? Que no exacto, tenían nadie que, pobrecitos. sí. Y entonces utilizaban a los niños como cadena de frío para mantener la cadena, ¿no? Inoculabas la vacuna en un niño, tenía su proceso de, bueno, de Sí, maduración. de pasar por la enfermedad o generar anticuerpos y una Claro. vez Y generados. entonces se lo sacabas de un niño y lo pasabas al otro. Y así 22 Ujú. niños por todo el trayecto tan largo. Entonces Isabel Sendal era la encargada de mantenerlos con vida, prácticamente, ¿vale? Hablábamos de que en ese momento, actualmente, un barco puede tardar, ¿no? Unos 15 días, decíamos, de Europa a Sudamérica. En aquel momento serían Meses. meses. Sí, sí. Y bueno, al final la expedición fue un éxito porque estaba leyendo de los 22 niños. Había artículos que decían 22 niños, otros 23 bueno, de los niños, incluido el hijo de Isabel Sendal, o sea, él también fue inoculado, o sea, que Sí, sí. bastante Ella estaba fuerte eso. completamente comprometida con la causa, ¿no? Sí, sí. Llegaron con vida. Creo que solo falleció uno, o hubo uno, pero bueno, que casi todos llegaron con vida. Entonces, voy a explicar un poco de background. ¿Sabes dónde fue el primer desembarco? No. Creo que Em, lo, creo que lo busqué yo después de ¿Ah, haberla sí? hecho en ese momento y juraría, además haciendo honor a el disco de esta Puerto semana, que... Rico. Sí, ¿Te suena? sí, 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 me suena. Ahora no sé si incluso lo tengo por aquí, que ponía algo Sí, del sí, me parece desembarco. que sí, que lo busqué después y... Pero luego ella se quedó en México, se quedó Sí. en Puebla, viviendo allí. De hecho, creo que el hijo también se quedó allí, pero bueno, muy poca documentación de ella. Bueno, entonces, ella, o sea, estaba en una familia que eran 9 hermanos, ¿vale? O sea, en esa época, sus papás de la Galicia rural, ¿vale? O sea, una familia muy normal. Cuando ella tenía como 13 años, su mamá falleció y eso dicen que le pegó mucho, ¿vale? Y que también es por una de las razones por las cuales ella, ya no sé si la mamá murió de viruela, eso lo dijeron Creo que otro, sí. sí, ¿no? Y entonces eso a ella le pegó y empezó como, se tuvo que ir de su casa a empezar a trabajar y bueno, a formarse Ujú. y tal. Creo que de sus hermanos fue la única que estudió. Y a los 20 años empezó a trabajar en un hospital, como, bueno, primero ahí como enfermera y luego como rectora. Y luego ahí, a partir de ahí, fue que este hombre, el Balmis, que es el que crea la expedición, la conoce y tal, y le invita a esta expedición. El barco, o sea, ya nació, acuérdense, no sé si lo dije, en el 1773 y el Ujú. barco zarpó en el 1803, o sea, tenía 30 años. Vale, entonces hacen la expedición, ya expliqué todo el origen de las vacunas. em, Y, y nada, luego al final ella también va a la expedición de las Filipinas, que también es un éxito. Y lo que decían, que a pesar de que es la primera enfermera como de misión internacional, hay muy poca documentación que hable sobre ella. Pero aquí, por ejemplo, Javier Moro ponía que ella es un personaje femenino inolvidable y de hecho en el libro es uno de los personajes principales. Otra vez lo vuelvo a recomendar. Mira, sí, aquí tengo el barco donde iba en esta expedición se llamaba María Pita y alcanzó la costa de Puerto Rico en Mm, 1804, en febrero de 1804. O fíjate. sea, mira, que dije 1803, ¿no? O sea,
Empezó en noviembre de 1803 y Hasta hasta febrero febrero, o sea, y 4 meses, 4 meses. Claro, o sea que cada niño, 22 niños, cada niño era como 5 días más o menos. de actuar de nevera. Sí. Em, y bueno, nada, luego al final falleció en México, estuvo trabajando en México y después de que salió de España, más nunca volvió. Ya se quedó por otros lares. Por esos lares, exacto. Bueno, y también me acuerdo cuando grabamos el episodio, se nos quedó un poco corto, ¿no? Creo que grabamos, eran Mm, 20 minutos, pero es que, claro, sí, no había mucha más información mucha de él. información. Ujú. Sí, yo le dije a Andrea, bueno, primero respecto a lo de las enfermeras, que es verdad que tanto su hermana, ¿no? Yo también tengo mi buena amiga Mar, que es enfermera, y un poco, pues eso, el valorar ese trabajo. Y como es curioso, André, que Isabel Zendal, lo que dices, en una familia de un montón de hermanos, le sucede esto a la madre, y yo creo que en parte le toca y le nace esa cosa de voy a cuidar o voy a intentar, ¿no? Contribuir, pero sí que tiene un papel muy de cuidadora ella Sí. también, va como muy vinculado, ¿no? Eso. Ujú. Y mi madre siempre me decía que también ella es la única mujer de 4 o 5 hermanos, y siempre pues le había tocado ser la cuidadora y ella siempre hubiera querido ser enfermera, que era su profesión frustrada. Y yo Frustrada. decía, "Buah, hay que tener Que muchas verdad, me ganas de acuerdo ya cuidar". ahora que lo comentamos, ¿no? Como de, qué Mm, curioso, que, bueno, primero la mujer no tenía como estudiar nada, pero si vas a estudiar, es enfermera, que es para cuidar a los demás. exacto, algo que tenga que ver con los cuidados de otras personas, Sí, evidentemente, porque si no, ¿qué van a hacer las mujeres? sí, sí. Tú Mm, querías comentar una cosa, te habías comentado una sí, cuestión de una serie. el otro dato que me vino a la cabeza cuando hablamos de Isabel Zendal fue que justo recientemente, en noviembre, había salido una película en Netflix que se llama Joy, que la recomiendo, que justamente trata sobre el primer bebé in vitro, el proceso de cómo llegan a la primera fecundación in vitro. Y era muy interesante porque en este proceso también hay una enfermera que juega un papel clave, que se llama Jean, creo, Jean Purdy o algo así, Ujú. Jean. Y el tema es que esta enfermera británica, junto con un científico y un cirujano, consiguen juntarse los tres y hacer algo tan loco como fecundar un óvulo fuera del cuerpo de la mujer, ¿no? Que en ese momento fue una locura. Mm. Ellos empiezan además a finales de los 60 a intentarlo y diría que tienen éxito a finales de los 70, es decir, tardan casi 10 10 años. años de ensayo y error. Y no, y es una película muy conmovedora. Además, Ah, es película, no era serie. es que no recuerdo si es miniserie, puede ser Ah, miniserie. ok. Puede ser miniserie. La tengo ahí pendiente, la Eh, tengo pendiente. sí, pero está muy bien porque ves el papel de ella. También ella en un primer momento aparece como una enfermera muy distante, muy poco conectada a los pacientes. Pues lo mismo que Isabel Zendal. Seguro que para ella no era nada fácil estar, pues eso, poniéndole la vacuna a niños, inoculándolos, ¿no? Después para... Mm. Bueno, luego Porque hay una... seguramente era una de sus primeras expediciones a mar abierto, seguro fue Exactamente, durísimo. con todo lo que eso suponía, además que era una mujer joven, con su hijo, ¿no? Madre soltera, tal. Y bueno, el caso este en paralelo de la serie de Joy es esta enfermera que ella misma, bueno, no quiero hacer spoiler, no No, puedo bueno, pero que decirlo. la gente, di spoiler, la gente deje de escuchar aquí ahora. Vale, spoiler, ella misma no puede tener hijos, entonces todavía Mm. está más involucrada con esa Claro. causa Mm. y en el proceso, ¿no? Y establece un vínculo muy chulo con las pacientes que están intentando tener bebés. Y sabes que la voy a ver Entonces, ahora, si me da tiempo. Voy a empezar a viste, ver ahora. viste. Me interesó. Bueno, esperemos que les haya. Ah, yo le dije a Ana que yo hice un test de este episodio, le hice un preview a mi amiga Vivi hace como Ah, un sí, mes y pico que ya la tenía pensada y a ella también le pareció muy interesante, entonces dije, a nada, le voy a contar en Genias. sí, sí. Y nada, Sí. que nos alegramos mucho de que, bueno, en este caso fue quien había en Madrid, la Ayuso, ¿no? Ya estaba. ¿Qué? La que le Ayuso. puso, la que Ah, le, la que le Ayuso, sí, puso estaba el Ayuso. nombre al hospital Sí. sería Bueno, Ayuso. no sé si fue Ayuso, pero estaba gobernando Ayuso, sí. Tuvieron que rascar Bueno, historia ahí hasta... claro. En plan, a ver quién fue la que no, pero que es una lástima, también esto lo comentamos con Andrea la otra vez, que es una lástima que mujeres como ella pasen a la historia muy desapercibidas y muchos años después, pues a través del libro, ¿no?
de este Javier Moro Mm. o un poco también de esto, de que le pusieran su nombre a un hospital, pues acaben teniendo visibilidad. Pero Sí. bueno, Andrea ha hecho que tenga más visibilidad, trayéndolo como la genia, muy interesante. Gracias por estos datos tan... Bueno, y Mira al que final era el objetivo del podcast, ¿no? Dar visibilidad a esas mujeres que no las conocemos tanto. que no la han tenido, exacto. Y nada, muchas gracias, Andrea. Esperamos que os haya gustado mucho. Mm. Y que nos Y sigan diciendo cositas así como las que nos dijo Aurora de, oye, ¿te han exacto, que nos gustado? sigáis ¿Están dando bien? feedback, comentando, dando ideas. Sí. Exacto. Y yo creo que ya para la siguiente podemos hacer la dinámica así un poco Distinta, compartida. eso es. Sí, que no Eso sea es. una a la otra, a ver qué les parece, si les gusta más una cosa o la otra. Bueno, muchas gracias a todos. Un besito. Gracias por escucharnos. Chaito. Chao.